El gobierno canadiense ha anunciado infinitud de cambios migratorios, pero las provincias atlánticas de Canadá siguen siendo una opción bastante viable para esas personas que quieren dejar todo por venir y empezar una nueva vida acá en Canadá. Hoy me encuentro en una de esas ciudades mágicas canadienses que estoy seguro que tú no conoces porque muy poca información en español se encuentra de estas tierras. Pero en esta ocasión voy a hablar de algo muy importante. Costos de vida. ¿Cuánto vale vivir en esta ciudad? ¿Y de qué ciudad estoy hablando? Enseguida les voy a contar porque tengo una invitada súper especial, inmigrante como muchos de nosotros, quien nos va a hablar de cuánto vale vivir acá en esta ciudad. Y esa persona me dijo: Camilo, nos vemos allá en el Violín Gigante. Y por acá estoy buscando ese Violín Gigante para conversar con ella. Y señores, miren, este es el Violín Gigante donde alguien me dijo que nos encontraríamos y efectivamente por aquí estoy con Paulina. Paulina de México. De México. Paulina, muchas gracias por estar acá. No, gracias. Y como les dije a ustedes, vamos a conversar de esto, vamos a conversar del billete, de cuánto vale vivir acá. Pero acá, ¿dónde es? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en Sydney, en la ciudad de Sydney, una de las ciudades más importantes de Nova Scotia. Y como pueden ver atrás, acaba de llegar un crucero esta mañana. Entonces estamos en el medio de todo lo que se genera en Sydney cuando vienen un montón de turistas a ver esta hermosa ciudad. De hecho, hice un video recorriendo todo este downtown aquí de Sydney y en la descripción de este video les dejo un link para que ustedes vayan y vean y conozcan todo sobre esta hermosa ciudad acá en el Atlántico canadiense. Y en ese video también hablé sobre ese Violín Gigante. Y antes de entrar en materia, Paulina, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo resultaste acá en esta ciudad? Como bien sabes, no hay mucha información sobre Cape Breton. Entonces yo cuando vine a esta ciudad porque apliqué a estudiar a un postbaccalaureate en Business Management, me dijeron, hay una universidad excelente en Cape Breton, que es Cape Breton University, y pues me puse a investigar a ver de qué trataba. Y resulta que es una de las ciudades más multiculturales de Nova Scotia porque cuenta con un montón de inmigrantes y cuenta con un montón de gente de todas partes del mundo que si tú no te has viajado a China, bueno, aquí conoces China, ¿no? Que si tú no te has viajado a India, que si no te has viajado a Ucrania, aquí conoces el país como es por la gente que vive y por la diversidad de personas. Entonces, aplico a la escuela, me contestan que sí, y me embarco a la aventura con toda mi familia justo para llegar en enero de este año en el invierno. Bueno, para darles un poquito más de contexto, el Postbaccalaureate es un programa en Business Management y es un programa que se lleva de 2 años. Quiere decir que es como una especialidad después de la licenciatura o de tu carrera. Entonces es como un estudio de posgrado, se podría decir. Y el año está alrededor de $18,000 a $19,000. Entonces va a depender también como de tu grado de estudio. Si tú quieres estudiar un college, los costos son un poco más económicos, está alrededor de $12,000, $15,000 el año. Y las maestrías pues ya sube el costo también de los fees o de del costo del semestre que les dicen, ¿no? ¿A cuánto? Pues yo creo que sí están alrededor de $25,000 porque también depende de la especialidad. Una cosa que hemos visto aquí es que depende de la demanda, también suben los costos. Y entre otras cosas, si ustedes quieren también conocer un poco más sobre cómo es el tema académico en la Cape Breton University, en la descripción de este video les voy a dejar un link para que ustedes vayan allá y miren cómo es esa universidad, todo lo que tiene que ver con estudiantes internacionales. Entonces ese video no se lo pueden perder por nada del mundo, ahí se los dejo. ¿Cuánto vale la renta de vivienda acá? Pues mira, para poder encontrar vivienda es muy importante que tú sepas cuál es tu presupuesto, cuántas personas van a vivir en ese departamento y en qué zona quieres vivir. Porque aquí en Cape Breton contamos con varias zonas o barrios, la gente le dice aquí ciudades, y también va a depender mucho el costo de dónde quieras vivir. Si quieres vivir más cerca del centro, que es aquí en Sydney, obviamente te va a salir un poquito más caro. Pero si quieres vivir en las afueras hacia la costa,
es muchísimo más económico y los lugares son más grandes. Si tú quieres venir a vivir solo, las habitaciones están entre $700 y $1,000 con roomies incluidos. Pero si tú quieres un cuarto para ti solo y además tener como tu propio espacio en un departamento de una sola recámara, está alrededor de $1,500. También si tú vienes con tu familia, como es mi caso, y quieres tener una casa full para ti, entonces eso te va a salir un poquito más caro, pero vas a tener también la ventaja de tener un espacio para ti solo con tu familia. Las rentas para una casa full, así que tú tienes las habitaciones, el basement para ti y además, por ejemplo, como yo que traigo mi perro, va a ser arriba de los $2,000. Entonces vas a estar pagando entre $2,000 o $2,200 solamente por la renta. Va a depender también, como te decía, de las ciudades. Aquí en Sydney va a subir un poquito más la renta porque es un lugar que todo el mundo quiere llegar a vivir aquí porque está cerca de la universidad y porque está uno de los centros más importantes, que es North Sydney, Sydney, están los centros comerciales. Aquí encuentras todo lo tienes a la mano y no tienes que andar en coche, puedes ir caminando. Pero si te vas a Glace Bay o si te vas a New Waterford, las rentas van a bajar unos $200 o $300 más o menos. Esos lugares que estás mencionando, ¿a qué distancia quedan de este punto? Pues mira, si tú te vas en un transporte público vas a hacer de 1 hora a 1 hora y media. Pero ese es otro tema. Pero si te vas en un auto porque compraste un coche, te vas a hacer media hora o 20 minutos. Ok, sí, es bastante la diferencia, ¿no? Totalmente. Ok, entonces vale la pena saber dónde va a ser, digamos, que tu fuerte, es decir, si vas a ser estudiante, voy a vivir preferiblemente cerca de la universidad, o si vine aquí por temas de empleo, que preferiblemente eso te quede cerca de tu empleo, a menos de que tengas un carro y hagas un presupuesto para comprar un vehículo. Eso por el lado de la renta. Ahora, si yo quiero comprar casita, ¿cuánto tengo que pagar? Aquí en Cape Breton las rentas son un poco caras, pero cuando tú quieres comprar una casa, también es muy barato. Es una de las provincias con las rentas, los costos de vida más baratos si quieres comprar una casa. En Sydney, las casas están alrededor de $300,000. Pero si tú te vas hacia la costa o hacia la ciudad, hacia Glace, donde yo te decía que ya es como una zona más rural, le podríamos decir como el campo, las casas te van a estar saliendo entre $150,000 y $200,000. Y estoy hablando de que son casas grandes, que tienes ya sabes, un patio trasero, tienes 3 pisos donde cuentas además con un garage, ¿no? O un espacio donde tú puedes dejar tu auto. Y aquí en Sydney los departamentos normalmente tú los compartes, son como condominios. Entonces puede que compres un departamento a un buen precio, a unos $150,000, pero no vas a tener la privacidad que tendrías en el campo. Entonces los costos de vida son muchísimo mejor. De hecho, mucha gente que vive en Halifax tiene sus casas aquí porque compra las casas muy baratas para venirse en el verano. Entonces las compras cerca de la costa y aquí vienen de vacaciones. Y si quieres conocer cuál es esa ciudad que Paulina está mencionando, Halifax, acá en la descripción te dejo un link donde tú podrás ir a ver esos videos que yo hice recorriendo Halifax, que es la ciudad más grande aquí de la provincia de Nueva Escocia. Entonces ahí les dejo también esa información para que le echen un ojito o mejor 2. ¿Cuánto vale tomar aquí el bus? Pues mira, todo depende también de cuánto quieras viajar. Normalmente un viaje completo, digamos, de punto a punto de la ciudad son $3.25. Pero ahí se van dividiendo como por etapas. Entonces, si tú nada más vas a la mitad del viaje o a 2/3 partes del viaje, son 1.25 extra. Entonces, yo, por ejemplo, que viajo de una ciudad a otra, entonces sí tengo que pagar los $3.25 de solamente un tramo del autobús. Un taxi de una ciudad a otra, se podría decir, cuesta $30. Y si nada más es aquí cerca, está entre $7 y $10.
También algo muy importante por resaltar es que el gobierno cuenta como con estos programas de ayuda, por ejemplo, a estudiantes, en los que tú puedes comprar un pase mensual. Y ese pase mensual, dependiendo de la distancia que tú quieras recorrer, por ejemplo, si vienes de la universidad y vienes a Sydney o vives en otra ciudad más lejana, te va a costar los 4 meses o lo que dure tu estudio, el term que le dicen, $140. Y si tú no eres estudiante, el mes te va a costar $75. Entonces, pues también va a depender mucho de si vienes a estudiar, tienes tu credencial y quieres como pagar los 4 meses porque te conviene a la larga, porque puedes salir las veces que quieras con ese pase y no tienes que estar pagando cada vez que bajas y subes del autobús, o si vienes nada más a trabajar y tienes que tomar el autobús todo el tiempo, pagar $60 al mes también es una ventaja si bajas mucho hacia afuera de la ciudad. Siguiente pregunta, comprar auto, ¿cuánto vale? Pues mira, el comprar auto es todo un tema y muchos latinos van a coincidir conmigo porque, como tú sabes, aquí en Canadá las cosas se usan y se usan bien. Entonces, comprar un auto usado te va a salir muy barato. Vas a poder tener como un presupuesto de unos $5,000 hasta $10,000 con un auto usado si lo compras con una persona. Pero si te vas a una agencia que ya tiene pues más renombre y que además te dan como la garantía, vas a estar gastando alrededor de $8,000 a $12,000 por un auto de segunda mano. Y bueno, pues ya si te quieres comprar un auto nuevo, pues ya te vas a una agencia a comprarlo nuevo y tú vas a estar haciendo pues tu presupuesto dependiendo del auto. Pero de entrada sí tienes que tener como un guardadito para comprarte un auto, y yo les recomiendo que siempre sea con alguien que tú conoces. ¿Por qué? Porque normalmente aquí la gente, por el tema, ya sabes, de la nieve y del salitre, los autos se empiezan a desgastar de la parte de abajo y el kilometraje a veces es muy alto. Entonces, si tú no conoces a esta persona o tienes una referencia, a lo mejor te puede salir más caro. Pero de entrada, ahórrate unos $5,000 mínimo. Paulina, ¿cuánto pagan ustedes de utilities, de servicios, agua, luz, teléfono, todo? Para mi gusto es un poco caro. Y bueno, viene el tema del invierno. Por ejemplo, en el invierno nosotros estamos pagando lo que es la electricidad alrededor de $300. Esto es un bill bimestral. Y bueno, ya sabes que va a subir muchísimo cuando hace invierno, tienes que prender la calefacción. Afortunadamente muchas de las casas que están aquí trabajan con oil. Entonces, cuando tú vas a prender tu calefacción, te ahorras mucho la electricidad, porque el aceite, que es otro combustible que se utiliza aquí para las chimeneas, lo puedes utilizar y nada más es como por el invierno. Y para poder llenar tu tanque de óleo, vas a tener que gastar alrededor de $500. ¿Cada cuánto? Más o menos es 3 veces en el invierno, se hace mucho frío. Entonces, cada vez que tú quieres llenar el tanque a la mitad, van a ser unos $500 aproximadamente. Y bueno, también va a depender mucho de cuánto lo prendas y cuánto tiempo lo tengas encendido, ¿no? Pero bueno, ahí te vas a ahorrar un poco en la electricidad. Y la otra es el agua. Hace poco salió una ley en la que ya tienes que pagar tu consumo de agua, porque se tenía como un subsidio y tú pagabas como algo estándar, pero ahorita ya va a haber medidores y ya te van a cobrar el agua. Entonces, más o menos estarás pagando entre $150 y $200 si tienes una casa completa para ti. Y bueno, por el internet más o menos estás pagando entre $100 en tu casa. Y aquí en la provincia tú puedes pagar hasta $30 en el celular por internet. ¿Cuánto vale el colegio de tus hijos? Como muchos sabemos, aquí la educación en Canadá es gratuita. Entonces, si tú quieres pagar una mensualidad, pues es otro tema, porque normalmente las escuelas privadas te están cobrando diferentes tipos de colegiatura dependiendo de la escuela. Normalmente son escuelas religiosas. Si tú vienes aquí, puedes tener muchas opciones en escuelas públicas y afortunadamente pues no te cobran. Lo que sí te cobrarían sería el daycare. Entonces, si cuentas con un bebé, ahí sí tienes que ahorrar dinerito. Para la guardería. ¿Cuánto vale una guardería? Pues aquí en esta provincia, si tú no tienes un subsidio, estás gastando alrededor de $20 a $30 por día. En niños un poquito más grandes de 1 año. En niños pequeños estás gastando entre $18 y $22 por día. Y también pues tiene que ver si a los 18 meses de tú vivir aquí
ya tienes ese subsidio, el gobierno te ayuda con la mitad del pago. Pregunta seria, ¿comes mucho o comes poco? La verdad, como mexicana, como mucho. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el mercado que haces tú para tu familia? Pues mira, por semana, si tú tienes 4 hijos, en este caso pues nosotros somos 4, entonces contamos como 4 y el perro, estamos hablando que nos gastamos alrededor de $200 a la semana, que incluye pues tu comida típica latina, ¿no? Frutas, verduras, a lo mejor un poco de arroz, frijoles, semillas, los lácteos, ¿no? Los dairies, que son los que salen un poco más caros. Ya si quieres comer carne y otro tipo de cosas, sube mucho el precio. Pero algo muy interesante es que cuando tú compras frescos, por ejemplo, verduras, frutas, huevo, o comida sin preparar, no te cobran impuestos. Entonces, digamos que no pagas impuestos cuando comes fresco. ¿Costos de mantener un perrito aquí cuánto es? Si tu perrito se porta súper bien y es un perro pequeño como en el caso que es mío, una bolsa de croquetas cada 2 semanas está alrededor de $11-12 cuando las compras ya de muy descuento en una tienda muy barata. Pero si tu perrito no se porta tan bien y le encanta la comida enlatada, pues sí te vas a gastar unos $3-4 por día extra, porque pues cada latita más o menos cuesta eso. Y también pues los servicios veterinarios cuestan un poco más de dinero en cuanto a las consultas. Entonces sí tienes que... ¿Cuánto vale más o menos? Pues recordemos que aquí una consulta médica de un veterinario va a estar el honorario entre $200 y $300 más aparte lo que tengas que darle de medicación a tu perro. Existen seguros que tú puedes contratar al año para que te cubran al perrito si tiene alguna enfermedad. Otro dato interesante es que no todos los departamentos son pet friendly. No todos los departamentos permiten mascotas, por lo que vas a tener que ahorrar un poquito de dinero si quieres conseguir una renta donde te permitan una mascota, porque más o menos las casas en donde permiten tener mascotas te va a subir la renta unos $200 más. Bueno, y si tú sales a comer con tu familia, en un restaurante, ¿cuánto pagan? Pues mira, dependiendo de tus gustos culinarios, nosotros como mexicanos, por ejemplo, que nos encanta comer, ya sabes, que los tacos, que las pizzas y a mí que me encanta el café, estamos gastando alrededor de $10 por persona en un lugar de comida rápida. Entonces, pues si vas a salir con tu familia a una plaza, un centro comercial, estarás gastando entre $15 a $20 por persona. Eso cuenta la hamburguesa, el helado, el refresco. Y si te vas a un restaurante ya muchísimo más grande, pues sí te estarás gastando yo creo que unos $30 por persona. O incluso más si te vas a un lugar muy lujoso. Son muchos los aspectos a tener en cuenta aquí en temas de costos, que considero yo que es una ciudad que sigue siendo asequible. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, déjennosla acá en los comentarios, que nosotros con mucho gusto les vamos a dar respuesta. Y algo más, los interesados en contactarse aquí con Paulina, aquí les vamos a dejar las redes sociales para que ustedes la molesten, conversen con ella, que tú vas a estar muy dispuesta a responderles cualquier inquietud. Y bueno, por favor, suscríbanse al canal de mi amigo Camilo, porque así van a aprender un poquito más sobre Canadá y cuánto... ¿Cuánto? Ajá, muchas gracias, muchas gracias. Y muchísimas gracias, Pau, por toda esa información tan valiosa que nos diste y nos vemos pronto. Sí, yo. Otra vez. Sí, yo.